Cierra, ¿no? Muy buenos días, estimados amigos y público en general. Hoy, en nombre del colectivo Nueva República, abrimos un ciclo de conferencias, conversatorios y quizás entrevistas con el afán de brindar información sobre la problemática actual del Perú y los mecanismos que ayudarían a nuestra patria a salir de la crisis en donde se encuentra. Hemos usado el término problemática para referirnos a temas que son muy álgidos, no solamente en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica, como son la pobreza, la falta de educación, el transporte público, el sistema de salud y sobre todo la política económica. Sin olvidar que aquí en el Perú también hay otro factor importante que se ha dado últimamente y que está en las noticias a nivel internacional, la violación de los derechos humanos y las muertes acaecidas a lo largo del Perú por un gobierno, llamemos, con tendencia fascista. Para este conversatorio contamos con la presencia de la economista y contadora Brisa Marina Hurtado de Mendoza y del matemático físico Mario Larriba Malay. Antes de cederles la palabra y para que todos los que nos escuchan no hagan ciertas presunciones sobre lo que es el colectivo Nueva República, agradeceremos que Brisa Marina nos responda esta interrogante. Adelante, Brisa. ¿Qué cosa es el colectivo Nueva República? Bueno, el colectivo Nueva República fue formado hace muchísimo tiempo, diría el 2002. Fue con la idea de hacer un movimiento político, pero ese paso no lo dimos porque eso nos hacía dependientes de alguna financiación y nuestro interés no era, digamos, trabajar bajo un sistema de dependencia de ningún organismo, de ninguna persona ni de nadie, ¿no? Se forma sobre todo con la idea de que hay que cambiar el Perú, pero hay que cambiar el Perú teniendo en cuenta sus raíces, sus características, etcétera. Lógicamente hemos trabajado algunos años bastante fuerte, pero otros no. Este colectivo está sustentado en un modelo de desarrollo que planteamos ya hace algún tiempo, que lo hemos editado en el libro denominado Nueva República. Y la idea es, sobre todo, hacer debate sobre la situación del Perú, crear una plataforma de lucha donde nosotros podamos ir en forma conjunta y podamos trabajar para hacer un cambio sustantivo en las estructuras políticas, sociales y económicas del Perú. Ese sería el colectivo Nueva República. Bueno, muchas gracias. Ahora pasaré a decirles cuál va a ser el esquema de la reunión, ¿no? La primera parte, en la primera parte, tanto Brisa como Mario harán una pequeña exposición en cuanto a la realidad sociopolítica y económica que atraviesa nuestro país y las posibles acciones a tomar frente a estas situaciones. En la segunda parte, todo aquel que quiera formular una pregunta dispondrá de 5 minutos para hacerlo, previa solicitud levantando la mano física o virtual, ¿no? La mano virtual es la que aparece acá abajito, ¿no? Para los que no están muy entendidos, que ya ha pasado en otras reuniones, que pueden hacerlo también, ¿no?
Entonces le cedemos la palabra a Brisa Marina para que después continúe Mario. Adelante, Brisa. Bueno, muy buenos días. Primero quiero agradecerles por vuestra presencia. Sabemos que es difícil convocar a las personas en tiempos como este, y es difícil además para muchos disponer de algunas horas para este conversatorio. Este es un conversatorio que, como les dijo Isaí, se va a iniciar como una cuestión preliminar a conferencias o a debates que se puedan hacer sobre el tema de Perú. Yo quiero empezar este conversatorio evocando la frase de Tuchman, que nos dice: todo gran cambio comienza con un gran soñador. Recuerda siempre que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Yo creo que esto es una de las cosas que nos caracteriza al colectivo Nueva República, y por eso los que impulsamos el colectivo y la corriente de opinión en torno a lo que es Nueva República, tenemos el tesón, la perseverancia de llevar el mensaje de cambio, no para mejorar lo que ya está hecho, sino con la seguridad de que este cambio de este cambio depende nuestra supervivencia. Nos corresponde aperturar este conversatorio con una serie de ejes temáticos para entender las condiciones del Perú de hoy y ver de qué forma avisoramos la salida a este laberinto que ha creado en el tiempo profundos desequilibrios. Si me compartes la pantalla, por favor. Eres anfitrión, ahora. Puedes compartir. Bueno, nosotros hemos transitado lógicamente desde el neocolonialismo del colonialismo al neocolonialismo. Ese ha sido el tránsito que hemos tenido en la República. O sea, hemos tenido un país prácticamente atrapado entre las redes internacionales, sin soberanía, en el que la supremacía imperialista y la globalización, y luego, a partir del año 2000, la Constitución del 93, han hecho posible de que no tengamos, digamos, una independencia y no podamos desarrollarnos como país. Son 200 años en la que nosotros hemos hecho suyos parámetros internacionales de vida occidental y hemos dejado al margen a las poblaciones que representan las naciones originarias inmersas en nuestro país. Naciones que hoy se han levantado para reclamar sus justos derechos. Y a las que el Estado las ha visto simplemente como medios de producción y como parte de un mercado de consumo. En este conversatorio quiero manifestarles que durante la época republicana hemos transitado a su vez del gobierno de las élites aristocráticas caracterizadas por la dependencia económica. Oh, qué bien. Hasta Hola, el de hermosa. de la supremacía occidental. En consecuencia, no hubo jamás interés alguno para plantear una visión. Había salido, ya. bueno, mi mamá. No. Qué bien, después de los Pero ya, tiempos, pues, ya estamos mi acá. hija,
porque si no era la locura. Muchas gracias. Gracias, señor. Mi mejor amigo. Gracias. Un momento, antes de que prosigas. El micro eh, podrías callarlo. sí, tú eres la anfitriona. Puedes silenciar a cualquier persona. Ya, ok. Ya, adelante, Brice. Ya está, ya. Entonces decíamos que no hemos tenido, digamos, aparte de estas élites cleptocráticas subordinadas a la supremacía occidental, que no han tenido ningún interés de formular lógicamente una visión de país, ni mucho menos construir la nación peruana que nosotros queremos, ¿no? En la medida y las características singulares que tiene el país. Dicho esto, debo plantear para el debate los siguientes aspectos. ¿En el continente peruano existe la nación peruana o está por construirse? Esa es la primera pregunta. ¿Es el crecimiento bruto interno sinónimo de desarrollo económico? La Constitución del 93 corresponde a una estructura jurídica y tiene las condiciones cualitativas y cuantitativas que favorecen el desarrollo e integración de los peruanos. El Estado peruano responde a una estructura organizada, política, social y económicamente en función del bienestar de la población. ¿Los actores políticos están organizados en partidos o son grupos empresariales? Para mí, cuando hablo del continente peruano y si existe la nación peruana, quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Qué podemos construir si tenemos una nación desintegrada, con una cultura dominante, que ignora la existencia de diferentes nacionalidades, culturas e idiomas? ¿Qué podemos construir con un territorio dividido en 25 departamentos a los que graciosamente les llamamos regiones, y en la que los caciques y grupos políticos sin sentido de pertenencia multiplican al son de la corrupción el caos, anulando toda posibilidad de representación de las culturas originarias y a su vez una perspectiva de desarrollo para la zona? Sabemos por definición que el Estado unitario en el Perú no existe. Por ello puntualizamos que el Perú es un continente conformado por más de 47 naciones diversas, con costumbres, idiomas diferentes, que configuran una sociedad en la que existen múltiples y diferentes identidades y modos de ser, expresados en diferentes formas de pensar y de contenidos y proposiciones. En cuanto, por ejemplo, a una sociedad de bienestar o el Ayin Causanantista. Esta diversidad cultural étnica ha sido relegada en las políticas del Estado hasta que se ejerce el bullying por parte de las élites por la procedencia social del presidente Castillo y provoca su abrupta salida. Entonces, tenemos la reacción de las naciones originarias con un grito que trae 500 años de discriminación e incomprensión. En este aspecto voy a proponer la tesis de que la nación peruana, para existir como nación, debe definirse y ejercerse como la nación pluricultural peruana. En consecuencia, organizar el territorio bajo la forma de estados federados, con autonomía económica, administrativa y política,
y con la presencia en los poderes del Estado de las comunidades autónomas. Esa sería mi primera conclusión o la primera propuesta. El otro aspecto que voy a hablar es ese crecimiento bruto interno del país, sinónimo de desarrollo económico, social. Hemos visto que durante muchos años, 40 y tantos años, con habilidad dolosa nos han contado la fábula de que late en nuestros cerebros, que el PBI es sinónimo de bienestar. Entonces, todas las medidas que se han tomado han sido para conservar, para impulsar el crecimiento del Producto Bruto Interno. No obstante que su uso, desde hace 76 años, sirve para justificar brechas de desigualdad extrema en el reparto de la riqueza. Tenemos economistas de talla mundial que cuestionan la importancia del crecimiento económico para explicar el desarrollo. El premio Nobel 2001, José Stiglitz, cuestiona la utilidad del Producto Bruto Interno para explicar los resultados económicos de una nación, argumentando que esta medida no incluye para nada la distribución de la renta y la riqueza. O sea, no hay una evidencia permanente entre la desigualdad y la inestabilidad de los mercados, tampoco refleja el nivel de vida de los ciudadanos. No sería ético de mi parte decirles o negar que la riqueza expresada por el crecimiento del PBI es una realidad. Preguntémonos entonces cuál es el destino de esta riqueza durante 40 o más años en el que el Producto Bruto Interno ha crecido a una tasa de 3.5% promedio. Yo no voy a tomar el índice de desarrollo humano de OCDE, que es similar a la esperanza de vida. Yo creo que nosotros, los ciudadanos peruanos, debemos aprender a medir nuestro desarrollo de acuerdo a otros parámetros. Y propongo, por ejemplo, el derecho y el acceso de servicios de salud y educación competitivos, gratuitos y oportunos para todos los peruanos sin discriminación. Por el derecho al acceso a un trabajo estable, remunerado en función de su capacidad y riesgo. No es pues posible que un país que actualmente, incluso en este momento, tiene expectativas de crecimiento mayores en América Latina, tenga más del 70% de la población sin un empleo estable. Por el acceso a una vivienda con servicios de agua y desagüe, energía limpia y vías de comunicación. Por el acceso a una alimentación saludable, nutritiva, y por el derecho a representarse en los poderes del Estado. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar sobre algunas cosas que se las voy a exponer rápidamente. En el Perú, después de 40 años de crecimiento, ¿cuál es la situación de los colegios públicos? Tenemos el 79% de colegios públicos que no tienen internet. La educación básica primaria y secundaria libera al mercado educativo con el decreto 8882 de 1996 y crea la educación privada, que actualmente la copa 25% de la población, y la educación estatal con 74% de la. Tenemos pues en este caso tenemos problemas con la salud, con la educación, en la que se sienta una brecha desde la primera infancia, una brecha de desigualdad, tanto en lo que se representa la infraestructura a la que van y en la enseñanza que reciben.
Por el otro lado, la formación profesional no responde a las necesidades de desarrollo del país. Actualmente tenemos un gran problema entre SUNEDO, entre que se reactivó SUNEDO de una manera u otra, pero tenemos universidades públicas y privadas. Antes de continuar, quiero irme al tercer punto, que decía, la Constitución del 93 corresponde a una estructura jurídica. Tiene las condiciones cualitativas y cuantitativas que favorecen el desarrollo e integración de los peruanos. Yo creo que en este caso, por ejemplo, ya señalamos que la educación privilegia la privatización y nos presenta una sinergia ilícita, diría yo, entre lo que es los principales dueños o promotores de los colegios privados, de las universidades privadas, que definitivamente han sido parte del poder legislativo, han sacado leyes que favorecen la inversión privada en la educación, han sacado exoneraciones y luego han salido a crear universidades y colegios privados. Entonces, ¿qué tenemos con la educación? Tenemos más del 74% de la población escolar que no puede acceder a una educación adecuada que favorezca su desarrollo social y mental. Aquí debemos recordar, pues, a varios grupos políticos que actualmente siguen trabajando a nivel de los poderes ejecutivo, legislativo, o como son el caso de Acuña, Luna Ramírez, Díaz Canseco, o grupos como Intercorp que han trabajado en este aspecto de la salud y que actualmente son dueños de grandes fortunas, ¿no? Si nos vamos al aspecto de salud, que es el otro derecho que ha sido conculcado como un derecho más, no como un derecho fundamental, tenemos otra cosa catastrófica. Tenemos que solamente el 25% de la población cuenta con algún tipo de seguro social. Tenemos que la salud está dividida pues en la salud pública y privada. Tenemos en lo que es salud pública el MINSA y sanidad policial y fuerzas militares, etcétera, al que accede la mayoría de las personas. Aquí hay que llamar la atención en que incluso este 25% asegurados no tienen, digamos, acceso a una de carácter curativa. Entonces, acá se está haciendo un fraccionamiento entre la población que va a recibir un tratamiento paliativo para su salud y aquellos que realmente quieren. Esto nos ha señalado bastante el COVID, en el que han fallecido más de 212.000 peruanos, de los que nadie es responsable. Entonces nos está mostrando las características de un Estado que no puede solucionar los problemas que tenemos. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a ver qué cosa se crea en el centro de este problema. Tenemos en Perú, registramos actualmente 40% de anemia en niños de 6 a 35 meses, de 6 meses a 35 meses de edad. La desnutrición se ha estandarizado en el año 2021 al 12%. Entonces, los que entienden de salud nos van a decir, bueno, estas condiciones deficientes van a crear un problema
de deficiencia mental. O sea, no vamos a tener la capacidad de pensar en las mismas condiciones que la gente que está realmente bien cuidada en lo que corresponde a su salud. Vamos a tener niños deficientes, hombres que no van a tener una capacidad mental adecuada. A ello debemos agregar también aquellos que son contaminados por plomo, por metales, tanto en Callao, en Huancavelica, Cajamarca, o Lambayeque, etc. Eso. Pero si nos vamos a la prevalencia de anemia en niños y niñas, tenemos que la mayor prevalencia lo tiene Puno, con 69%, Ucayali con 57%, ¿no? Cusco con 50%. Esto probablemente mientras se crean pues grupos económicos muy fuertes que manejan desde el consultorio inicial privado, los laboratorios, las clínicas, y se van hasta el seguro que va a pagar incluso el CEPEDIO y va a intervenir ya una vez que uno haya fallecido. Entonces, estos grupos económicos prácticamente sirven al 20% de la población y han sido hechos a la sombra del Estado. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay varios factores que nos han creado este problema. Primero, que los hospitales, tanto del Seguro Social como los del MINSA, no tienen la infraestructura ni la capacidad para atender a la población. Una persona asegurada en el Seguro Social de Salud tiene que esperar 2 meses una cita y 6 u 8 o 10 meses o un año una operación. Entonces, en el MINSA la situación es mucho peor. Esta es la situación del país, la que se agrava lógicamente después de la pandemia. Se han hecho estudios tanto en la Universidad de San Marcos como en la Universidad de la Católica, y se ha llegado a la conclusión de que en la primera hay 29% de personas afectadas con problemas de ansiedad o problemas de salud mental, y en la segunda 25%. Si trasladamos estas cifras, por ejemplo, a la población en total, nos daremos cuenta por qué hay este grado de violencia en la sociedad. Además, que la tasa de suicidio en Perú se registra alrededor del 6%. Entonces, nos toca dividir en este mundo paralelo a nuestra sociedad entre aquellos que acceden a estos servicios para cuidar su salud y los que asisten a los servicios de salud para mitigar el dolor, como la emitis o mecanismos que adormecen. Por favor, apagar sus micrófonos. Vayamos para el agro. En el agro, nosotros tenemos pues una tradición de lucha de décadas por la reforma agraria, por el derecho al agua, la extinción de los latifundios, en la que estudiantes, campesinos, sindicalistas, guerrilleros ofrendaron su vida por estas causas. Después de la reforma de Velasco, ha habido varios procesos de privatización, y uno de los que más ha impulsado estos procesos de privatización ha sido el APRA en su segundo gobierno. Y hoy tenemos que el 90.4% de las tierras de cultivo está controlada por el 3,4% de propietarios. O sea, es algo realmente dramático cuando nosotros pensamos que 90% del territorio de las tierras de cultivo, la superficie de cultivo,
está controlado por el 3.4% de propietarios. Entonces, hemos regresado al latifundio. Y un latifundio que hoy se expresa por 30.000 o 40.000 hectáreas bajo riego, cuya propiedad ostentan los grupos económicos agroindustriales. Y a su vez, esta concentración de tierras consolida un patrón. Es una consolidación, por un lado, del proceso de concentración de tierras. Por otro lado, es un cambio de patrón alimenticio de los peruanos, que increíblemente importamos prácticamente una gran cantidad de alimentos que consumimos. Por ejemplo, el maíz. Importamos 60% de maíz, 87% del trigo que consumimos, 58% de la soya, azúcar. Éramos antes exportadores, ahora importamos 34%, incluso leche 33%, ¿no? Exportamos, es cierto, espárragos, uvas, mangos, alcachofas, etcétera, pero sin ningún proceso de transformación. O sea, acá no hay industria, no hay valor agregado. Eso es lo que pasa con el agro. Ahora, si nos vamos al aspecto de cuánto por ciento de la población está empleada realmente, antes de la pandemia, la población económicamente activa que estaba bajo planilla correspondía al 43%. Ahora corresponde al 30% de la población económicamente activa. Los demás tienen trabajo inestable, o sea, es lo que graciosamente les llamamos emprendedores. Esa es la característica actual de lo que es en lo que respecta, perdón, todavía dentro de este rubro. Siempre tengamos en cuenta la absorción total de mano de obra por sectores. El que más absorbe es la agricultura. Tenemos la pesca con 0.05%, la minería en el 2021 solo absorbía 1.13% de la PEA, la manufactura 8.9%, construcción 6.2%, comercio, como somos primarios, lógicamente 20%, transporte y comunicaciones 8%, seguridad social 4%, inmobiliaria, alquileres 5%, enseñanza 5%, servicios 5%. Entonces acá también hay una falacia que es necesaria señalar, que es que la minería realmente genera la mayor parte de los puestos de empleo. Ahora, el otro aspecto que es necesario también señalar es que la empresa privada en su conjunto solo utiliza el 18% de la población económicamente activa. Si nos vamos a la pesca, tenemos otro drama tremendo. Prácticamente 12 empresas controlan el mar territorial peruano y 4 empresas controlan el 76% de la exportación de harina de pescado. El Estado, con Alan García, planteó el cobro de 0.25% del valor de la tonelada de harina de pescado exportada, que hace 3 a 5 dólares más o menos por tonelada. Por otra parte,
estudios que se han hecho estiman que de 120.000 a 150.000 toneladas métricas de anchoveta son procesadas clandestinamente. Estas empresas pagan el 15% de impuesto a la renta. Por otra parte, tenemos un mar territorial de 200 millas y no tenemos un conocimiento adecuado de la biodiversidad marítima. El Perú controla apenas el 4% de la territorial marítimo, ¿no? Chile y Ecuador lo hacen con el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos naves factoría extranjeras en las 200 millas, una flota artesanal en Tumbes, que es la que extrae el 70% de lo que consumimos, y no tenemos marina mercante. De más está hablar de la minería, todos hablamos de la minería. Prácticamente el 20.23% del territorio nacional está cedido a las mineras, ¿no? Pero sin embargo, cuando analizamos por departamentos, tenemos que en Moquegua está concesionado a las mineras 52%, en Apurímac el 47%, en La Libertad el 50.2%. Ahora, dentro de esto vamos a ver Minera Buenaventura, prácticamente tiene tremendas concesiones en Huancavelica, tiene hasta 222 derechos en Huancavelica y en Arequipa 225 derechos de concesión. Ahora, todos estos aspectos de concentración, digamos, de las empresas nos crean pues concentración de poder, inseguridad alimentaria, concentración de tierra, concentración del uso del agua, éxodo de la población rural hacia las zonas. Entonces, nosotros diríamos que aquí, bajo la Constitución del 93, ¿estamos creando desarrollo? Es mi pregunta. Si analizamos por el otro lado, democracia, hemos tenido y tenemos una democracia absolutista, sin ninguna vinculación al carácter colectivista de nuestra sociedad ancestral, ni mucho menos a nuestro derecho constituyente ni destituyente como población. Solamente se ha definido que la población participe para emitir su voto. Yo creo que recorrer la historia de los partidos políticos es reconocer que la presencia de partidos de izquierda y derecha, con doctrina y militancia, solo se registra entre las décadas de 1930 a 1970. Y asumir que en la actualidad estamos ante la presencia de empresas políticas cuyo objetivo es la captura del Estado como medio para amasar fortuna. Las campañas políticas previas a la elección de presidentes y gobernadores no guardan ninguna vinculación con el cumplimiento de estas al salir elegidos. El proceso que nos ha acompañado a nosotros desde estos últimos meses nos lleva pues a ver que en el proceso electoral que llevó a Castillo al gobierno se recogían banderas de las demandas del pueblo, que no tuvieron ninguna secuencia una vez asumida la presidencia. Es verdad que debemos entender que fue un proceso acompañado de un bullying sistemático destinado a liquidar políticamente a Castillo y a un plan de menosprecio a las demandas y a la realidad del pueblo, así como un rechazo absoluto a que una clase social diferente pudiera tomar el poder ejecutivo.
estos poderes que exige el pueblo de constituyente o destituyente han sido usurpados por un Congreso que apenas tiene una aprobación de esa disposición. Es una democracia que se apoya en políticas destinadas a convertirnos en una sociedad de homovidencia. Miremos, pero no comprendemos. Hemos sido hipnotizados por los mensajes codificados del neoliberalismo que ha favorecido la concentración de medios hablados y escritos, adscritos, diría, a una política de sicariato informativo. A tal extremo que no podemos distinguir la verdad entre la maraña de mentiras que nos informan. Si no, remitámonos a el desarrollo o la historia de los soldados que murieron en el río Hilal. Son dos versiones absolutamente diferentes. Una democracia en la que los poderes del Estado representan una simbiosis que cautela los derechos de las élites y grupos de poder antes que los del pueblo en su conjunto. Propongo la tesis que la Constitución del 93 debe ser sustituida por un pacto social nacional desde los pueblos y desde nuestros fundamentos. Finalmente, el Estado peruano responde a una estructura organizada, política, económica y socialmente en función del bienestar de la población. Corresponderá la organización social, política y económica y el conjunto de instituciones, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, comprendidas en la estructura del Estado, a esta definición, están al servicio de la población, o son más bien un conjunto de operadores que actúan en función de las élites y en defensa de la economía del mercado. Permítanme definir el presente como la eclosión de la desorganización de un Estado en el que la población nunca estuvo representada. Sus demandas son y han sido aplacadas con la fuerza represiva de las balas, con penas de cárcel inauditas, como si se tratara de actos subversivos protagonizados por terceros no nacionales. Y en este engranaje macabro de los poderes del Estado, la ciudadanía no encuentra organización que los ampare, siendo estigmatizada por el poder y los medios de información como terroristas, salvajes, animales o grupos minúsculos violentistas. Se producen asesinatos cuyos autores permanecen impasibles al mando del Estado o ejerciendo como ministros. Paralelamente al abuso, estamos ante la falta de una identidad nacional de responsabilidad de quienes nos han representado y nos representan. Ellos son los autores de la validación de medidas destinadas a favorecer el pago de impuestos, menores tasas tributarias, menores requerimientos de calidad en alimentos, ampliación de tiempos de concesión y la presencia de monopolios y oligopolios, así como la concentración de grupos de poder o el copamiento del mercado nacional por empresas privadas o la presencia de adendas en los contratos de inversión pública. En consecuencia, el Estado nos llevó día a día, minuto a minuto, a una subordinación total a la supremacía capitalista, a los grupos de poder y al capital extranjero, permitiendo la presencia de empresas extractivas sin ningún límite a la contaminación al medio ambiente. A la dramática creencia de que los servicios de salud, educación y trabajo para los peruanos existe solo como un derecho más. En consecuencia, propongo que el Estado debe ser transformado de su condición de Estado tramitador a un Estado gestor, que los fundamentos de derecho romano germánico deben ser revisados y complementados con el derecho constitucional, y que el poder militar policial debe cambiar su fuerza represiva a una fuerza cauteladora de los derechos
de la población. No partimos de lo que los medios nos informan, ni de la necesidad de cubrir expectativas ajenas para que nos inviten como expositores o panelistas. Partimos de la realidad que hemos estudiado y es nuestro propósito convocar a personas y organizaciones y grupos políticos para consensuar plataformas de cambio en torno a la transformación de nuestra realidad y en pro y con el concurso de las mayorías. Agradezco inmensamente vuestra atención y estaremos con la segunda intervención y luego tendremos el gusto de escucharlos y ver conjuntamente con ustedes qué es lo que debemos hacer a futuro. Muchas gracias. Muy bien. Mario. Mario, ¿estás presente? Ok. No está horrible. Adelante, Mario. Tu micro está apagado. Me parece que hay un congelamiento. Bueno, no se escucha hasta el momento, Mario. No. ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Correcto. Bueno, sí, sí. Siguiendo con la línea de reflexión que nos invita y sugiere esta mañana Luisa Marina, me gustaría concentrarme en un aspecto global, porque al Perú en este mundo tan interconectado, y en estos tiempos sobre todo, el contexto global importa de una manera casi inmediata. Yo diría a veces sorpresivamente. Y es claro que en este momento en el mundo hay una tensión geopolítica intensa que se grafica en dos focos de tensión que a pesar de estar a miles de kilómetros de nosotros nos impactan directa e indirectamente. Y sobre eso el Perú tiene que tomar algún tipo de actitud, porque es un mundo que tiende a la multipolaridad. Y en ese contexto internacional es donde es importante que el Perú asuma posiciones que no dependan de un foco de poder determinado, sino que partan de su propia iniciativa y su propio conjunto de intereses soberanos. El tema de Ucrania, OTAN contra Rusia, el tema de China contra Taiwán, Corea del Sur y Japón en esa zona, se ha visto intensamente puesto en evidencia lo que de hace algunos años se veía ya entendiendo. Por ejemplo, el asunto de que los negocios más grandes del mundo siempre han sido armas y medicamentos. Y estos grandes negocios siguen vigentes ahora. Tan es así que con esta guerra, los grandes focos, emporios de producción de armas y producción de recursos para armas y medicamentos han tenido unas cifras de enriquecimiento estratosféricas. Y eso se nota en el incremento del índice SP500 y el índice europeo, en donde se nota que los ingresos en estos últimos incluso meses han crecido de una manera exponencial. Ya se notaba algo en la época en que comenzó la pandemia. Una pandemia que nos afectó mundialmente, pero sin embargo hubo grandes
Ok. No se escucha, Mario. A ver, me parece que tienes que salir y volver a entrar. A ver si de esa manera hay una buena conexión. Mientras tanto, según una revista de economía, los problemas más importantes a enero de este año en el Perú es la corrupción y la delincuencia. Y esto coincide también con lo que venía diciendo ya desde el año 2016 el INEI, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Brisa, ¿de qué manera, bueno, tenemos ideas para combatir ciertos actos que suceden en nuestra patria y de qué manera combatimos la corrupción y la delincuencia que está en estos momentos, pues, un poco acelerada? Ya Mario está habilitado, así que la pregunta la contestaré luego, ¿ya? Que hable Mario. Perfecto, entonces que adelante, Mario. Mario, adelante. Parece que donde estás no hay mucha comunicación. ¿Nos escucha, Mario? Bueno, parece que por el momento todavía no está activo, Mario. Entonces, momentáneamente te cedo la palabra, Brisa. Yo respondería a eso que depende pues de la estructura del Estado en definitiva, ¿no? Depende de que por un lado no solamente haya, digamos, el poder judicial que intervenga en lo que es corrupción, sino que sea la población organizada bajo diferentes formas la que controle qué es lo que se hace. Y además pienso yo personalmente de que estos actos de corrupción en el Estado deberían ser considerados como traición a la patria y lógicamente tener las penas máximas que puede tener, porque ¿qué hacemos nosotros con gente como Toledo o como Fujimori, manteniéndolos en cárceles doradas? Hay que pensar que la corrupción en el Perú es transversal, entonces si no hay una política de trabajo, digamos, desde abajo, es imposible. En el colectivo Nueva República nosotros estamos planteando un poder que se llama poder examinador y poder contralor, que serían los dos poderes con los cuales se pueda controlar, digamos, la actividad del Estado, ¿no? Cuando a iniciativa de Julio se planteaba de que este poder contralor fuera que el contralor tuviera el mismo nivel de legislativo, lo que sea, para no ser dependiente de nadie, ¿no? Y que la Contraloría funcionara sin que nadie lo nombre, sino que sea pues con una elección de carácter popular. Y por el otro lado, el poder examinador que debería existir en todos los estamentos y a todo nivel. Esos son los dos aspectos que nosotros habíamos previsto en la constitución que estamos proponiendo como colectivo Nueva República, ¿no? Ok. A ver, Mario, no sé todavía, me parece que se ha salido otra vez.
para volver a ingresar posiblemente. Entonces vayamos hacia una Vayamos al intervención siguiente bloque, de compañeros que están acá. al siguiente bloque que es de las preguntas. Entonces, a ver, de los que estamos aquí, sírvanse de levantar la mano, las personas que quieren hacer alguna pregunta. Les aviso que van a tener 5 minutos para explayarse. Por favor, no se pasen. Si es una pregunta corta, Perdón, mejor, ¿no? A ver, Ya. Mario. ¿Se escucha? Sí, a Ah, ver, ya. adelante. A ver, Muy bien. Mario. Gracias, ya estoy en otra plataforma. Bueno, en principio quería resumir, voy a cortar más, porque de todas maneras he usado tiempo, la necesidad de una percepción del Perú en un contexto mundial. En un contexto mundial altamente volátil, de mucha tensión, que Disculpa, está haciendo... parece que el volumen está un poco bajo. ¿Podrías alzar un poco el volumen? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha un poquito baja, a ver, un poquito Vamos más. a subir el volumen. A ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, ahí sí más. Ya voy a Ok, acercar adelante. voy a acercarla al micro. Bueno, la idea es la siguiente, la que quiero conversar y compartir con ustedes siguiendo la línea de reflexión de Samarina. La necesidad de una visión y una orientación decidida del país Perú en un mundo multipolar. En un mundo multipolar que está caracterizado en estos momentos por una ejecutoria violenta. Violenta en despliegue total en la zona eslava por un enfrentamiento entre la OTAN en el medio de Ucrania con Rusia. Y esto sigue escalando. Necesitamos una posición al respecto como país. Lo que se ha notado ahora es un alineamiento más bien que una posición propia, ¿no? Y eso también es importante notar que nos impacta en muchos niveles. Por ejemplo, en el caso de la violencia que ha ocurrido en el Perú con las muertes injustificables y justificadas con cualquier argumentación de una narrativa que se difunde a través de los medios masivos, esa forma de plantear las cosas tiene un respaldo. Es un respaldo que, que la diplomacia peruana ha buscado básicamente en la Unión Europea y Estados Unidos. Y ellos respaldan esa posición de principio de derecho abstracto con el que se puede sospechar que se apoya esta democracia, ¿no? Esta democracia entre comillas. Sin embargo, hay declaraciones a nivel de países de la región en donde justo es un apoyo al contrario, o sea, al apoyo al pueblo peruano en esa lucha. Y esto es evidentemente pues parte del ajedrez político mundial, porque sitúa al gobierno peruano alineado con fuerzas que tratan de mantener el statu quo de dominio en el mundo. Y fuerzas que quieren dar preferencia a los pueblos, a las culturas y a sus derechos. Entonces ahí se plantea también un aspecto geopolítico, debemos quién apoya a quién y en esta tensión quién es el más perjudicado. En este caso, el Perú. Pero en un mundo multipolar requerimos una actitud más firme, más propia, más lejana de alguna concentración de poder. Y eso es el reto al que nos vemos impelidos. Ahora, otra cosa que también es importante notar es que en el caso de la pandemia, que todavía no está declarada terminada, que hemos visto verificar lo que significa un sistema de comercio mundial en donde el juego suma cero es el que mata. Y se ha notado por la carencia de suministros, se ha notado por la carencia de medicamentos, incluso por el derecho a fabricar sus propias medicinas, que lo hemos notado claramente en el Perú, con un resultado catastrófico de tener por muchos meses, casi un año completo, el indicador de muertos por millón más alto del mundo. Incluso más alto
de indicador COVID que los países que están en violencia o en guerra permanente. Eso es para notar, y eso es para pensar lo importante que es también ir como ciudadanos planteando pues una comisión de la verdad respecto a eso, que no puede pasar desapercibido. Entonces ahí tenemos que lo multipolar, lo internacional implica al Perú, y al Perú ante esa situación tiene que dar respuestas, y que en esta mañana vamos a animar a construir, porque nos podemos llenar de muchos diagnósticos, sin embargo, es una hora de aplicación. Es decir, ¿qué hacemos con lo diagnosticado? ¿Qué hacemos ante la evidencia que se nos muestra con coeficientes, con números claramente dichos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las muertes ocurridas, con las injusticias aparecidas, ¿no? Y que antes estaban soterradas, pero que ahora se notan en los alimentos, en los medicamentos, en el orden y la justicia, ¿no? En la simetría. Porque además en el nivel internacional también quedamos débiles en los convenios y en los acuerdos, porque no manejamos todos esos niveles de decisión o de presión. El Perú no puede presionar mucho en el mundo, ni siquiera para traerse de regreso a delincuentes que han sido por lo menos encausados. Es difícil, ¿no? No tiene esa fuerza. Tenemos que construir esa fuerza. Cuando plantea Brisa Marina una reflexión respecto al derecho peruano, es válido. Es válido porque no tenemos la capacidad de respuesta ni los reflejos para todas esas eventualidades jurídicas que muchas veces no están planteadas en el derecho romano germánico, sino que se obligan en un mundo de derecho consuetudinario, ley anglosajona, que cada uno tiene sus propias interpretaciones y sus propias fuerzas. Y el Perú solamente está a la respuesta. Pero también eso tiene que ver en la forma en que hacemos los contratos, y que esos contratos nos afectan permanentemente, haciendo que en todo rango de negocios internacionales el Perú venda barato y compre caro, en el marco más grande de los intercambios comerciales. Nosotros vendemos muy barato y compramos todo muy caro. Vendemos muy barato el gas, pero compramos muy caro el celular, compramos muy caro la tecnología, compramos una serie de cosas que necesitamos y que son muy caras, y que tenemos que vender toneladas de material, de materias primas, toneladas de recursos hidrobiológicos para tener un monto mínimo para comprar las cosas. Entonces esa simetría se mantiene. Se mantiene incluso en los términos comerciales, donde el Perú lucha por pertenecer a la OECD y se desmarca de otros mecanismos de articulación comercial como la franja y la ruta, los enfoques de intercambio monetario, y se ha desmarcado simplemente porque piensa que su planteamiento está bien, y no está bien, porque no distribuye. Y no distribuye el recurso, la ganancia. O sea, nosotros podemos hacer un promedio del PBI peruano en este momento está alcanzando los 240.000 millones de dólares, y ese PBI no se distribuye. La posición del Perú en el mundo en distribución de PBI es 92. Por si acaso, el primero es Luxemburgo, y Estados Unidos es el número 7 en distribución de su PBI. Entonces uno dice, algo está descuadrado ahí. Estamos tomando decisiones incorrectas que no redundan y que provocan, desde un punto de vista así de cálculo somero, que el recurso monetario, el recurso de valor, sufra trombosis, es decir, se acumule en un solo lugar y no circule en toda la economía. Y ese lugar son los poderes fácticos, donde ahí se apropia el dinero, y cuando llega a otros lugares lejanos, pobres, a cuenta gotas. Eso requiere un esquema diferente. Entonces estamos ante una necesidad de ver una perspectiva global para actuar localmente. Una de las notas también que cabe recalcar también es el daño tremendo que es anclarnos al dólar y no tener una política de intercambio monetario para los negocios internacionales, como en unos países ya lo están haciendo.
porque sube el dólar, nosotros nos perjudicamos, baja el dólar, también nos perjudicamos. Es decir, siempre estamos perjudicados en nuestra relación de cambio monetario. El dólar se ha mantenido estabilizado. O sea, antes de Castillo, después de Castillo, es lo que le llaman en análisis técnico movimiento lateral. Es decir, ha tenido una fluctuación muy pequeña, pero sigue ahí nomás. Es decir, no importaba, ¿no? No importaba la decisión política, porque nos manteníamos con una constante del BCR, con un presidente del BCR que se mantiene como punto fijo por muchos gobiernos. Entonces, si el punto fijo se mantiene y seguimos igual de mal, entonces eso indica algo, ¿no? Y yo no me refiero a indicadores absolutos, sino relativos a la distribución de la riqueza. Y eso pues no se da. Se mantienen buenos indicadores macroeconómicos, pero no se distribuye. Y la distribución es la clave, porque la distribución hace sentir que hay justicia. Cuando no hay, pues simplemente no hay justicia y hay lugar a conflictos, a reclamos justos de la gente. Entonces, una perspectiva global también nos llega por esos cambios. Pero también nos llegan otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo nosotros hemos aceptado tratados de libre comercio, donde a final de cuentas hemos terminado aceptando que nos obligan a comprar papa. Hemos aceptado esquemas de comercio donde estábamos siendo productores del recurso, teníamos que comprar recursos ajenos, porque el esquema de franquicias así lo decía. Entonces, de alguna manera, esas visiones del comercio internacional y de las relaciones internacionales nos han afectado porque hemos pensado que entramos a negociar en buenos términos, ¿no? En buenos términos para el gran negocio, pero en malos términos para lo que se responde al Perú internamente. Y después hay que notar también que esta tendencia a seguir un alineamiento, no solamente político, geopolítico, comercial, nos afecta en muchas maneras, incluso sensibles, ¿no? El tema del comercio internacional con las cadenas de suministro, ¿no? Todo el gran problema que ha habido por las cadenas de suministros, porque empezaron a agotarse los medios para hacer llegar recursos, productos y servicios a otros países, porque simplemente los camiones empezaban a costar mucho o los barcos empezaban a escasear, que los contenedores ya estaban vencidos y tenían que producirse en masa. Y eso también afectó, porque al final de cuentas muchas cosas que importamos vienen en barcos. Y nosotros no estábamos con la capacidad, porque no tenemos flota mercante tampoco, y teníamos que alquilar. Hemos alquilado aviones, hemos alquilado barcos para que nos traigan insumos médicos, porque no teníamos los propios. Entonces eso también hace apuntar a mecanismos que necesitamos reivindicar para construir un sistema de soberanías que nos obligue ya como país a tener nuestra propia capacidad de respuesta, bien sea con infraestructura, bien sea con vehículos de transporte, aéreos, marítimos, que nos den esa posibilidad de atención en caso de desastres. También es sumamente importante que tengamos pues el tema de un juicio histórico por negligencia criminal contra los gobiernos neoliberales, porque han dejado al Perú ante la indefensión. Ante cualquier desastre los han dejado en la indefensión. Lo hemos notado en la pandemia. No necesito explicarlo, lo hemos visto, lo hemos vivido. Pero también lo hemos notado ahorita que estamos con un ciclón. Un ciclón que es una rareza, porque ustedes deben saber que el Perú no tiene huracanes, no tiene tornados, no tiene tifones ni ciclones, porque hay un sistema de vientos alisios que los aniquila. Es decir, no pasa. Por esa misma razón, pues tenemos un mar rico que no tiene tiburones más que en el norte. Entonces, todas esas situaciones se están alterando porque hay un cambio climático que no se ha controlado, nadie se ha comprometido a hacer ese enfrentamiento, entonces vamos a tener pues novedades como un ciclón, que dicho sea de paso, el ciclón Yaku no está llegando al Perú, lo que está llegando es el reflejo, y miren la distancia que tenemos, es un reflejo de un fenómeno que es grande, que antes era contenido por el sistema anticiclón del Pacífico, que ahora no lo contiene. Entonces, todas las cosas también implican ¿qué? Desarrollo de ciencia y tecnología. ¿Dónde está? No la hemos hecho. Entonces, hay muchas cosas pendientes, hay necesidad de una mirada global, una forma de entender al Perú en un rol
pero no buscando pues ser cola de ningún ratón ni de ningún león. Hay que ser cabeza. Y hay que construir desde ahora, con los datos que nos da Brisa Marina y de repente con algunos de los que yo he soltado esta mañana, de manera que se sienta uno impactado y que se desarrolle un efecto cascada. Y ojalá este tipo de reuniones que organiza Brisa Marina con Isaí se puedan reproducir muchas veces y sean enriquecedoras para desarrollar metodologías ya de acción. No solamente un diagnóstico, que es muy, muy importante, desde luego, pero hay momentos en que necesitamos cambiar profundamente todo y actuarlo directamente. Muchas gracias y disculpen las interrupciones tecnológicas y de otro tipo. Buenos días. Ok, gracias, Isaí, ¿cómo Mario. estás? Isaí, ¿cómo estás? Mientras el resto de personas se prepara para hacer sus preguntas, hay una interrogante que quiero plantearles a ambos en relación a que no es ya una casualidad de que siempre nuestros gobernantes, por una u otra razón, quieran sacar provecho de la situación. Y tampoco es novedad de que algún parlamentario o algún personaje, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, al momento de dar su opinión, no tenga no solamente palabras, sino que sus palabras sean un tanto incoherentes, ¿no? No debería haber algún filtro, alguna forma de que nosotros en verdad nos veamos representados por esos señores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Isaí, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. José Luis Reaño. Sí, José Luis. ¿Cómo estás? Isaí, estoy en Bien. salida, pero sí quiero dejar, agradezco a Brisa sobre todo la invitación que nos ha hecho, y por mi parte estoy de salida, pero sí quiero dejar algunas preguntas que me parecen interesantes a lo expuesto. Solamente Adelante. preguntas dejo y para que sea parte del desarrollo, si así lo parece. Primero, hago esta pregunta. ¿El Estado al servicio de la nación o la nación al servicio del Estado? 2. ¿Tenemos un Estado realmente que actúa democráticamente, decir la palabra, etcétera, o un Estado correccional? ¿Y qué es la correccional para un Estado? ¿Qué significa eso aplicado a la nación? 3. ¿Qué es el Estado-nación? Para entender, porque hablamos, sí, de muchas cosas, pero ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado en función de una nación y qué función cumple justamente la nación frente al Estado? La otra pregunta, ¿somos de verdad un Estado soberano, un país soberano? ¿O somos un país colonia, colonizado mentalmente con una prensa que nos pone cualquier cosa y chatarra por los ojos para sencillamente actuar como estamos actuando? En el aspecto internacional, ¿por qué razón América del Sur actúa como estamos y por qué al Perú se le quiere poner como escarmiento? ¿Acaso no se debe entender que el Perú y América del Sur es el fiel de la manzana o de la balanza, perdón, frente a la confrontación entre Washington, la OTAN, Ucrania, Rusia? ¿Y qué papel juega en ese momento América del Sur frente a ello? ¿Dónde se puede inclinar la balanza? Teniendo a los BRICS de por medio también. Luego, creo que es importante analizar lo que dije anteriormente. ¿De verdad somos soberanos o estamos colonizados? Dejo eso finalmente para señalar la importancia de la unidad de América del Sur para un país independiente, un continente independiente que puede abrir su economía. Vimos cómo Dubái, un grupo de jeques se juntaron y ahora tienes a Dubái, tienes los juegos deportivos en otra parte de ellos y cómo tiene hasta aire acondicionado un estadio. ¿Por qué razón? Siguiendo a Francisco de Miranda, a Bolívar, al cual no sigo sus pasos tal como se quiere presentar, ni tampoco a San Martín. Pero también hay en La Torre y otros pensadores que plantearon siempre la unidad de América del Sur y por qué se opusieron ahí y por qué se oponen. No se quiere que sea un país de verdad soberano o independiente. Dejo las preguntas, debo retirarme lamentablemente, pero sé que Brisa Marina
para responder ello, porque me parece que es el punto neurálgico al cual debemos responder. Y a la última pregunta que tú has hecho es ahí, me parece interesante que hay un control ciudadano establecido, constituido, porque somos los mandantes del mandatario, somos dueños de la patria. Financiamos al Estado y le pagamos el sueldo a estos sinvergüenzas, y la palabra, que está sencillamente maltratando al país. Y eso no se puede admitir. Y la Fuerza Armada es una institución y no se puede permitir que se haya o que se haga un Estado dentro de otro Estado. En consecuencia, creo que hay cosas que reflexionar y ponernos en la posición del mandante, de los contribuyentes, los que pagamos el sueldo, los que sostenemos a este país en todos los ámbitos. Y no se nos puede tratar como si fuera una correccional. Por eso es la primera pregunta. ¿Somos un Estado, una nación, o estamos tratados como una correccional? Y meter bala cuando quieran a los contribuyentes, a los microempresarios del campo, donde no hay un ordenamiento territorial, no hay un planeamiento estratégico nacional, no hay nada de eso. Eso no funciona, no conviene. Borriquitos nos quieren. Tercermundistas, colitas de ratón. Hay que acicatear la conciencia para que se entienda lo que estamos hablando. Firmeza. Y no otra cosa más que sencillamente cuestiones que puedan agradar a los mediocres. Bueno, termino. Disculpen, tengo que hacer una cuestión principal. Brisa Marina, mis respetos para ti y a todos ustedes, mis saludos. Gracias. Muchas gracias. Saludos, José Luis. Chao. Bueno, adelante, Brice o Mario, para contestar algunas interrogantes que nos ha planteado José Luis. A ver si me permite un instante, no voy a hacer que se me vaya la conexión. Considero que es un tiempo retador. Hemos visto en el nivel local y a nivel mundial cosas atroces que uno quisiera ver interrumpidas definitivamente. Es más, y castigados quienes hayan cometido tales faltas. Eso es de suma importancia. Ahora, en relación a lo que comenta nuestro contertulio José Luis Reaño Inchaustegui, a quien saludo, es de suma importancia determinar la característica de nuestro país continente, ¿no es cierto? Es un continente por diversidad cultural y milenaria. Ahora, no me pregunten por qué. Ya es. O sea, antes que nosotros naciéramos, antes que vinieran nuestros ancestros, algunos ancestros, porque los otros estaban acá, ya era pues pleno de diversidad. Las culturas que se han desarrollado aquí han sido culturas donde se aspiraba a la diversidad antes que la uniformidad. Y la diversidad, gestionar la diversidad es un gran reto. Entonces Perú necesita a cumplir un reto de suma atención, es decir, la diversidad peruana pues no es de ahora. Y tiene que aprovechar esa sabiduría en conformar una nueva sociedad. Y claro, este Estado no es pues, y encima es un Estado unitario, que creo que ya no da para más. Tiene que reconsiderar un nuevo Estado. Y de alguna forma se sugiere en las calles ya. Las calles, sabiamente, ya han estado diciendo que necesita un acuerdo nuevo. No una carta magna, no un contrato social, un acuerdo nuevo. El contrato es una cuestión así muy de negocios, de empresaria. No, esto es otra cosa. Es un acuerdo de convivencia. Y este acuerdo de convivencia tiene que darse en el marco de un proceso constituyente, pues, que ya está en marcha. Todas estas peleas, todas estas lamentables tragedias son parte de este formular, de esta construcción social de un nuevo Estado. Y va a ser así. Las instituciones van a tener que cambiar mucho para continuar en a dar la talla del Perú. El Perú, la multidiversidad del Perú, históricamente conformada, es un reto mayor, porque requiere pensar muchas dimensiones a la vez.
requiere considerar muchos temperamentos a la vez actuando. Y la complicación del Perú nunca ha decrecido. La complicación del Perú siempre ha aumentado. Esa es una constante. Si queremos decir, llevar a este extremo la palabra constante. Es permanente. Entonces no podemos hacer la aplicación de algo de hace algunos años solamente como está. Tenemos que ir con los datos que tenemos. Somos más de 34 millones de habitantes, es posible que seamos más de 35, porque he notado que no están haciendo una buena cuenta de la emigración que hemos tenido últimamente, que ha sido bastante grande, del orden de millones, y eso no puede tomarse a la ligera. Entonces, esa diversidad crece y siempre va a crecer. Yo diría como una conclusión un poco histórica, que hay 6 o 7 países, 6 o 7 focos civilizatorios, y todos tienen las mismas características. Diversidad, perdón, diversidad siempre creciente. Y afrontar esa diversidad y gestionarla para que no sea destructiva del país es la clave. Por eso el país continente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luisa María. Claro, puede sonar no políticamente correcto, pero lo que es importante es realmente correcto, realmente nacional, multinacional, con una perspectiva mayor, otra vez enfatito, con una perspectiva de un mundo multipolar en donde los alineamientos geopolíticos no deben ser los que nos imponen, sino los que nosotros gestionamos de acuerdo a nuestro propio interés como país, no el que nos imponen, en todos los temas, ¿eh? Gracias. Ok, antes de proseguir, les recuerdo que la reunión está proyectada para 2 horas, por lo tanto, si van a hacer alguna pregunta, sean bastante explícitos. Siguiendo, Buenos días. de repente, a ver, Silvio, ¿Cómo estás, hermano? Sí, buenos días. Un saludo, un abrazo para la hermana Brisa. Primera vez que me conecto en este evento que la hermana Brisa para invitándome, lamentablemente por tiempos laborales y de viaje no puedo participar mucho, pero bueno, hoy día me di un tiempo para escuchar la posición de ustedes. Sí, mire, nosotros somos originarios de esta tierra, de este territorio que se llama, pues, que era el Tahuantinsuyo. Y para nosotros, la verdad que en estos 200 años de republicanismo, todos nuestros dirigentes políticos, sociales, todo lo que hemos tenido gobernado hasta la fecha, no han podido ni siquiera construir una nación. Estamos tan, digamos, desunidos, desintegrados socialmente. ¿Por qué? Porque esta república, pues, nació mal desde la primera constitución de 1823, donde realmente se considera una independencia, pues, de los criollos, de un grupo de burgueses en la zona de Lima, sin consultar a la mayoría de nosotros, los originarios. Inclusive en esa constitución del 23, a lo que éramos originarios, nuestros ancestros originarios, no eran considerados ciudadanos, porque como ustedes sabrán, para ser considerados ciudadanos en esa época tenían que tener estudios, trabajo o propiedades. Entonces fue una república mal nacida. Asimismo, vino pues como un modelo de Estado, copia de la Revolución Francesa, con bombardas de la libertad y la igualdad. Y fíjense, 200 años, no hay nada de eso. Entonces, creemos nosotros, investigando profundamente, que el sistema Tahuantinsuyo, hace más de 14.000 años iniciado, constituyó, justamente con la etapa superior de los incas, constituyó pues una sociedad, una civilización de gran filosofía del buen vivir, una filosofía armónica, de amplia cultura de paz, integradora. Entonces creo que en estos tiempos modernos, este sistema Tahuantinsuyo, nosotros lo llamamos la democracia comunal. Creo que la democracia comunal empieza justamente
en nuestra vivencia comunalista. Primero, construir comunalidad para poder construir comunidad. Y usé una filosofía muy amplia de sensibilidad a la vida humana, con respeto profundo a la humanidad, a nuestra madre tierra. Y es lo que estamos llamando nosotros en este momento, el futuro es ancestral. Entonces, creo que refundar repúblicas bajo una democracia liberal camuflada con la democracia participativa y representativa, pues va a ser más lo mismo. ¿Por qué no volvemos a esa teoría política originaria, ancestral, la cual ubicó a nuestro gran Tahuantinsuyo en una de las culturas más importantes del mundo, que ya existíamos en la antigüedad, en la Edad Media? Lamentablemente, la historia eurocéntrica, escrita por invasores eurocéntricos y muchos historiadores nuestros al servicio de ellos, no lo quieren reconocer. He participado en muchos eventos en la Universidad San Marcos y lo primero que sacan son a ideólogos, filósofos griegos, rusos, europeos, pero ninguno me habla ni estudia a Guamampoma de Ayala, no lo menciona, no lo menciona ni siquiera a Pedro Pablo Atusparia, a nuestro gran Atusparia, a Juan Santo Atahualpa, y sobre todo a un gran ideólogo originario mexicano, a don Floriberto Díaz. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, herederos de estas gran tierras que nos pertenece, y nos llena de orgullo ser descendientes de esa gran civilización que constituyó el Tahuantinsuyo? No solamente constituye, puede ser región turística, y nos llenamos la boca diciendo que tenemos Machu Picchu, tenemos la ruina, tenemos lo grande, pero sin embargo, no, creo que no lo merecemos, porque no resaltamos su gran civilización, digamos, su gran proceso civilizatorio, social, humano, social, económico. Creo que todos nuestros historiadores, nuestros catedráticos y la universidad y la escuela en general está formada por la impuesta pedagogía eurocéntrica. No tenemos en las universidades nuestras tesis sobre nuestra realidad ancestral, sobre lo que fuimos nosotros. Acá nos diferenciamos muchísimo del pensamiento occidental, que es academista 100%. En cambio, no hablamos de nuestro pensamiento originario, que es analógico. Creo que hay muchísimas cosas, hermanos y hermanas, los que están escuchando, que volver, como dijimos antes, digo antes en nuestra tesis, que de Colacagua en este caso, el futuro es ancestral. ¿Queremos salvar la vida? Sí, pero nos llenamos de mucho conocimiento científico, no analógico. ¿Y qué ha hecho el académico científico? Estamos viendo ahora. Destruir, destruir y destruir la vida, apropiarse de las riquezas para seguir destruyendo en las zonas donde realmente hay vida, hay esperanza. Y nosotros como originarios debemos de rescatar esas vivencias que nos dejaron nuestros ancestros, estar felices y orgullosos de esa gran herencia civilizadora, armónica. Olvidémonos de mirar afuera. Miremos dentro de nosotros mismos qué somos, quiénes somos. Si no logramos tener identidad, no vamos a lograr lo que nos proponemos. Un saludo, hermano, de parte de Silvio Ayala Pacheco, secretario general del Consejo de Naciones de Tahuantinsuyo y Conatagua, y también presidente de la Organización de Naciones Originarias, una ONU, una organización a nivel internacional. Un abrazo, hermano. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Frida Flores para después ya pasar a contestar las respuestas a las preguntas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo especial a Nueva República y asimismo a tanto Mario Larriba, que en otras oportunidades ha participado como expositor en el Grupo del Socialismo, que es el grupo al que pertenezco, y en especial también a la compañera Brisa, que en repetidas oportunidades nos ha iluminado con
sus ideas y su trabajo. Yo quería solamente hacer una pequeña, llamar un poquito la atención en algo que a mí me interpela, como es lo que hablamos con respecto a la Constitución, sobre lo del pacto social, ¿no? O sea, suena bonito e interesante y necesario, pero ¿cómo vamos a poder hacer un pacto social cuando estamos en un terrible antagonismo de clase, ¿no? Y allí recuerdo un asunto que siempre creo muchos manejamos, ¿no? Que es una constitución, sino el resultado de la gran confrontación entre clases y el que gana. Y luego ya viene el pacto social. Es que podemos cambiar realmente algo. Mientras sigamos dentro del sistema, podemos hacer pequeños retoques, siempre y cuando el Estado y quienes lo representan, entre ellos sus Fuerzas Armadas, sus fuerzas policiales y todos sus armamentos y etcétera, cosas con las que nos someten, nos lo permitan. El problema es de que en la actualidad, dentro de nuestro pueblo, cada vez es más fuerte el reclamo de una nueva constitución. Pero ahí decía, el problema es no solamente el que nuestro pueblo siga cada vez siendo más consciente de la necesidad de tener al menos esas reglas, porque no podemos dejarles tampoco todo el campo abierto a la derecha para que nos siga poniendo el pie y las botas sobre el cuello. Pero tenemos un problema. ¿Qué pasa si ahorita adelantan las elecciones? ¿Qué pasa si hacen ese jueguito que también muchos, y no sé si llamar los compañeros de izquierda progresista, reclaman, ¿no? ¿Qué nueva constitución podríamos hacer si participan los partidos de derecha? ¿Qué cosa tenemos dentro del lado, entre comillas, de izquierda? Juntos por el Perú, un conglomerado que desgraciadamente eh, entra en luchas intestinas por una curul, un carguito, lo que fuere. ¿Qué tenemos? Perú Libre, que ya vemos el rotundo fracaso que han significado tanto ellos como sus cuadros, entre comillas. Lo único que tenemos es lo que se está construyendo desde abajo y que está preñando verdaderos líderes que realmente representan al pueblo. Pero falta un mayor debate y una aclaración. Una constitución, y ahí entra lo que la compañera Brisa siempre nos ha explicado y de lo cual he aprendido, es el método. Y es sobre ese proceso constituyente sobre el que debemos trabajar. Nadie nos va a escuchar porque nos designemos, o muchos sí lo sean, representantes de alguna izquierda, alguna ideología o de algunas alternativas. Nos van a escuchar en tanto y en cuanto trabajemos al lado de nuestro pueblo, con nuestro pueblo. He tenido la suerte de poder conversar con algunos compañeros que están directamente en la lucha, compañeros que me han enseñado mucho más jóvenes que yo y tienen ideas más claras, pero falta el debate, porque mismo dentro de la plataforma del pueblo, la cual tiene contradicciones y errores, pero no importa, la sostengo porque nace de nuestro pueblo y es al servicio de él de que debemos estar, hasta que podamos discutir entre nosotros, esperando que nos permitan discutir con ellos. Porque creo que durante todo este tiempo nosotros en los altares, algunos tratando de subir a los altares, nos hemos alejado de aquel a quien siempre hemos debido servir. Entonces, querida compañera, yo quisiera pedirle a usted, que tanto le he escuchado buenas cosas sobre qué hacer con esta constitución, ¿qué hacemos en este momento preciso en el que desgraciadamente la derecha y todos sus aparatos nos pueden apabullar? ¿Cómo hacer para que este poder popular realmente se empodere? Le agradecería mucho me ilustre. Gracias, compañero. Muchas gracias. Adelante, Brisa. Bueno, aquí hay preguntas bastante sustantivas. ¿Qué hacer para que realmente podamos cambiar la Constitución en pro de las mayorías, ¿no? Estos días yo he estado asistiendo a reuniones donde están los dirigentes de Puno, dirigentes de Cusco, etcétera,
pero dirigentes originarios, ¿no? Que están organizando las marchas. Y estas marchas se están organizando prácticamente desde la filosofía ancestral. O sea, ellos hablan de que lo están organizando desde la isla. Aquí hay un problema, y el problema es que no quieren que sea sustituido, digamos, los liderazgos que están aflorando actualmente por liderazgos de tipo académico, ¿no? Me parece bien. Ellos están de acuerdo con algunos conceptos, por ejemplo, manifiestamente estarían de acuerdo con tener un Estado federado y comunidades autónomas. Hemos conversado sobre ese tema, pero acá hay que trabajar bastante. Y uno de los propósitos de esta convocatoria es ver qué cosas podemos hacer nosotros como una unidad. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros, los que estamos acá, no tenemos ningún apetito de carácter electoral, pero sí tenemos necesidad de que, perdón, de que esto cambie, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar de repente en este tipo de grupos durante un tiempo, lógicamente con nexos también hacia los sectores que están actualmente en protesta, ¿no? Que tienen bastante claro lo que quieren hacer. O sea, ¿qué es lo que están buscando ellos? La representación dentro del Estado de las naciones originarias. Eso es lo que están buscando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es uno de los planteamientos que hay que tener en claro. ¿Cómo se puede conducir? ¿Cómo se puede ayudar acá? Yo creo que acá hay una serie de limitantes, por ejemplo, en el caso de organizar. Habría que trabajar no desde Lima, más bien habría que hacer exposiciones grandes, ¿no? Lógicamente coordinando bien con todos para que podamos trabajar, a ver, simplemente sobre temas, qué hacer con la representación en el Estado, ¿no? Que eso cambie, porque yo realmente no tengo una visión de cómo los grupos de izquierda actuales podrían planear algo. Ellos están planeando algo reformista. Nosotros tenemos que ir por algo sustantivo, por un cambio radical. Y ese cambio radical, para que se dé desde abajo, tenemos que trabajar una plataforma, pero muy discutida, muy consciente, muy consensuada, para que algo de lo que estamos diciendo podría encajar dentro de lo que ellos están planteando, ¿no? Les digo, por ejemplo, yo les he planteado el Estado federado y comunidades autónomas para que se representen dentro del Estado y que sean capaces de organizar, digamos, la, el destino de sus recursos, cómo se va a hacer con sus recursos, etcétera. Porque es una verdad. Mientras nosotros podamos tener, digamos, el buen vivir de una manera, las comunidades o las personas del interior lo ven de otra manera. Nosotros tenemos, digamos, no que forzarlos a que ellos cambien, sino nosotros adecuarnos a lo que ellos son para diseñar un Estado que sea capaz, digamos, de funcionar. Y por otro lado, creo que tenemos que hacer un trabajo bastante minucioso también en cuanto a aclarar conceptos de las cosas que pasan, ¿no? Sin tener, digamos, de repente una presencia emocional que nos ayude a confrontar. Yo creo que acá tenemos que ser lo suficientemente sabios más bien para confluir, pero en función de un cambio estratégico, ¿no? Yo diría, por ejemplo, ¿qué ocurriría si nosotros después de haber trabajado hasta agosto, septiembre, sin preocuparnos por las elecciones, porque es probable que las elecciones entre nuevamente la derecha, pero sí hay algo que tenemos que tener presente que va a ser, digamos, la fuerza vital para este cambio,
que es la convicción que tienen las naciones originarias de que aquí debe haber un cambio y ese cambio debe incluirlos. Entonces, si eso existe, yo creo que hay que impulsar esto para lograr un cambio de constitución en pro de las mayorías. Ese sería más o menos el análisis que yo hago en este sentido, ¿no? Ok, todavía nos quedan 12 minutos para escuchar alguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias, hermana Brisa, por tus consideraciones. Sí, creo que lo único que queda al Perú, al mundo, es justamente volver a esa filosofía del buen vivir. No hay otro camino. Y nuestras naciones originarias están encaminadas a eso. Lo que pasa es que los políticos o los politiqueros y el gobierno y todo este sistema político no entienden el pensamiento originario. Nuestros hermanos están acá presentes no por la parte política, ya han venido por la indignación y por dignidad a lo que somos nosotros. En ese aspecto, tomando lo que sugirió la hermana Fría también, ¿no? De los partidos políticos, ningún partido político representa las reivindicaciones de nuestras naciones originarias, ninguno lleva el pensamiento. Entonces, sabemos que la derecha y la izquierda son hijos de un mismo padre. Entonces, hablar de estos partidos, nosotros, por ejemplo, ya no tomamos en cuenta a ellos, porque ellos, para el pensamiento original, ya no existen, han dado todo, inclusive la izquierda se apropió de las condiciones del abandono social de nuestras naciones originarias y la hizo suya. Y sin embargo, mire, desde la época de Mariátegui hasta con Barrantes, no han podido siquiera consolidar un partido integrado o único de izquierda, todo dispersado. ¿Por qué? Porque han sido vulnerados y alineados a los partidos políticos occidentales y todos para un mismo dueño trabajan. Entonces, en este caso, hermana Brisa, seguiremos coordinando. Estamos preparando un Congreso Nacional sobre la democracia comunal y me gustaría también que participe en esto porque su experiencia es conocida y sobre todo nosotros siempre estamos para aprender. La vida es un constante aprendizaje y en política hay que ser bien honesto, bien leal y hacer política, no politiquería, ¿no? Y este gobierno, actualmente la coyuntura, pues mucha gente salió por el presidente Castillo, Castillo por acá, pero al final Castillo, pues, viene de un partido, invitado de un partido netamente marxista, con inicio de la Revolución Cubana. Y eso es lo que ha enfermado a nuestros dirigentes políticos nacionales. Hasta hermanos que se dicen ser hijos del Tahuantí suyo, son socialistas, son comunistas, Ahorita están por ahí. terminamos. Entonces, en eso, muchísimas gracias, hermana Fría, por este tiempo, hermanos. Disculpen las interrupciones, pero era bueno expresar los sentimientos de una persona que realmente siente y vive esa necesidad de un gran cambio profundo. Muchas gracias. Ok, Ricardo Valdivieso y después Mario tiene la palabra para estar terminando ya la reunión. Adelante, Ricardo. No sé pues cómo hacer. Bueno, en vista que Ricardo no Porque contesta, podría, sí, adelante, a Está ver, conectando, Ricardo. adelante. Adelante, señor. podría, Sí, po- adelante. Bruno. Haga su ya, ok, pregunta. gracias. Voy a conversar un poquito. Es muy interesante, indudablemente creo que nosotros en el Perú necesitamos una eh, carta magna diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Indudablemente. Tenemos que cambiar esa carta porque ya es una carta que no responde a las necesidades del país. Yo creo, más bien, yo quisiera sugerir ante una pregunta de una señorita que participó, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que lo primero que debemos hacer es realmente plantearnos los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a llevar a la Asamblea Constituyente? ¿No?
plantear un objetivo, plantear objetivos, plantear alineamientos y ceñirnos a eso. Y olvidarnos de la izquierda y las derechas, porque todos aquí en el Perú son peruanos y de repente todos tienen algo que decir para esta nueva constituyente. Yo creo que en base a eso se podría tener un intercambio en todo el Perú con todas las partes para que cada persona, cada región, cada lugar expreses lo que ellos quieren, lo que ellos desean, lo que ellos creen que no es justo y que podría ser mejor. Yo creo que el objetivo sería tener un plan, ¿no? Y ceñirnos a él con los puntos a los cuales queremos llegar claros y bien definidos y trabajar sobre eso y divulgar así el deseo del cambio constituyente. Muchas gracias. Ok, Si me permite, sí, soy. a ver, sí, a ver, adelante. Por favor, que sea corta, se termine el tiempo. Sí, poquito nomás. Soy Ricardo Valdivieso. Un saludo para todos. Acabo de llegar y recibí un mensaje de José Luis que estaba esto. Había ido al banco a hacer unas gestiones porque tengo bloqueada mi tarjeta. Bueno, lo que nosotros estamos pensando, o hace rato venimos pensando con otro grupo, es de que hay que hacer reformas constitucionales, no una nueva constituyente ni una asamblea constituyente. Hacer reformas en los campos en los cuales se necesita. Uno de los cuales es la parte política. Los gobernadores y alcaldes no sirven para nada, en absoluto. Son los principales responsables y sin embargo esta gente, de la cual calculo yo, más del 80% es ignorante y no tiene criterio, ¿qué se le puede pedir que va a contribuir? En absoluto. Sabemos dónde están las falencias. Las falencias están principalmente en el agua y desagüe para todas esas poblaciones. Empoderarlos para que la riqueza que tienen cada una de sus tierras se les valore, que se le den los títulos de propiedad de las tierras. No es que el Estado es el dueño y le da a las transnacionales. No, ellos son los verdaderos dueños, no el Estado, ellos están ahí, pero sí prohibiéndoles que se venda, que lo trabajen, darles ciencia y tecnología para que puedan trabajar todo eso. Así de simple. No es tan complicado, porque sabemos cuál es la tendencia a la hora que se quiera hacer una constituyente o una nueva constitución. Los cambios son puntuales, la parte económica o la parte que tiene que ver con el desarrollo, sea minero, pesquero o agrícola, darle ciencia y tecnología a toda esa gente para que no se vaya con el tiempo ni se pierda. Porque así como vamos a terminar muertos de hambre porque no va a haber quién trabaje esas tierras porque no tienen los títulos de propiedad y los grandes se aprovechan en pagarles miserias si es que quieres también y si no, que se quede ahí y se pudra. Y pelear contra la naturaleza, ¿sí? ¿Qué haces tú algo con cambios como pretenden en la parte norte y no se ha hecho nada? Las reformas, querer hacer descolmatar un río, no se trata de eso. Se trata de que no se colme nada más desde arriba. A la hora que llegan las lluvias y está con todos los desagües, ¿quién va a tomar esas aguas? Otra tarjea, ¿no? Y sigue el agua contaminada. Hay que trabajar desde arriba, desde las lagunas. Los lagos y lagunas de la serranía es desde el agua pura, limpia. ¿Por qué se desperdicia en meterlos a un cauce de un río y que llega abajo hecho una cochinada? No, pues, todo es prevención y para eso se dedica educación. Tú no le puedes pedir a un ignorante que te legisle o te diga qué es lo que quiere cuando se sabe. Hace 200, 300 años se sabe qué es lo que hay que hacer. Gracias. Ok, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Mario, déjenme decirles de que hay muchas preguntas que han quedado sin responder y que próximamente anunciaremos una próxima reunión donde se responderán todas estas preguntas, ¿no? Adelante, Mario. Bueno, la riqueza de los aportes que estoy escuchando esta mañana involucran la necesidad de responder en varias dimensiones. Y creo que se nos escapa el tiempo porque este es un límite definido ya. Lo que yo quisiera comentarles a ustedes que es necesario entender la Constitución como un proceso de comunicación. O sea, entre seres humanos, si no hay comunicación, no hay nada. Entre seres humanos, si no hay comunicación, no hay forma de compartir compromisos, acciones, nada. Entonces, el tema esencial es la comunicación.
Ahora, comunicación en todos nuestros idiomas, ¿eh? Estamos hablando castellano, pero no, pues la construcción de un acuerdo de convivencia tiene que ser en todos nuestros idiomas. Y por supuesto, conversiones para ceguera, sordera, lenguaje de señas peruano, lenguaje sordociego peruano, para que nadie quede fuera. Porque la construcción de un acuerdo de convivencia no es una cosa banal. Es más, es como una ropa que tiene que ponerse uno. O sea, no se la puede poner por encargo de otra persona. O como decía Benjamin Franklin, ¿no? Un autodidacta famosísimo y poderoso en la Constitución norteamericana. Hacer una constitución es hacer un pastel que nos vamos a comer. Así, si lo hacemos mal, nos va a quedar mal. Y no será por el gusto de otros, sino por el gusto nuestro. Es importante esto. Es importante porque hay que documentar, pues, cómo es que los pueblos nuestros quieren convivir. No vamos a hacer una constitución pensando que buscamos ángeles que puedan ser pulcros y limpios de todo. O sea, con todo va. Con la gente tiñada, con la gente que está pensando mal en contra. Todo eso suma y todo eso resta y al final es el balance. Apaga el audio. Y entonces lo importante del balance es el Acá diálogo. ya. Si no hay comunicación, pues simplemente no hay absolutamente nada. Entonces, construir una constitución es un proceso comunicativo, un proceso de convocatoria de compromisos y propósitos para vivir en grupo, en sociedad. Donde si hay que construir nuevas instituciones, se tienen que hacer nuevas instituciones. Resolver la cuestión militar policial es un elemento fundamental. Y debe serlo porque deben cambiar. Ya Brisa Marino lo ha adelantado. Es decir, la filosofía de conducción represiva tiene que ser cambiada. La doctrina de acción opresora tiene que ser autoritaria, tiene que ser cambiada. Los esquemas de trabajo tienen que modificarse. Entonces esa institución tiene que modificarse. Esas instituciones, fuerzas armadas y fuerzas policiales, tienen que modificarse. No pueden ser agresoras de los pueblos. Tienen que basarse a defender a los pueblos y proteger a los pueblos. Ahora, lo único tutelar de la patria son los pueblos. No hay institución que se pueda irrogar esa característica. Son los pueblos los que dan, estos pueblos que son anteriores a la era común, que tienen acá miles de años, son los dueños. Pues. Ellos han estado acá. No sé, uno no puede meterse a la casa y decir, porque te veo feo, no es tu casa, no. Ese es el lugar. Y eso es un lugar que hay que respetar y concebirlo en una integridad. Una integridad que se nutra de todo las experiencias del existir proverbial, del camino excelso de hacer las cosas en nuestros idiomas propios y construir ese aporte con una dignidad plena que diga esto lo hizo el Perú y que se diga afuera qué es lo que opina el Perú respecto de tal o cual procedimiento social que se haga en el mundo como aporte. Pues. No esperar a que todo nos caiga del cielo occidental moderno para poder decir si lo vamos a hacer. Que es lo que hemos estado haciendo durante, no 200 años, 500 años. Y son 500 años que han dejado una impronta, pues, que muchas veces uno dice, no estoy haciendo mal las cosas, de repente no me estoy volviendo suficientemente gringo, o no tengo los dientes rubios o los ojos rubios, como dice alguna canción. Es decir, es clave esa construcción. Esa construcción se hace en estos momentos. Esto de cómo hacer es un proceso, pues no es que vamos a elegir asambleístas, porque al final de cuentas serían 200 asambleístas o 130 que van a representar a 35 millones de personas, o 34. Entonces uno resulta diciendo, oh, tan poca gente representando a todos. No, es tiempo de participación, ya no es tiempo de representación. Y es algún llamado, pues, a sentirnos todos en donde estemos, padres y madres de la patria, es decir, capaces de articular un texto que quisiéramos ver puesto dentro de una constitución. Ahí está el reto. En nuestras reuniones de café, en nuestras reuniones de té, en nuestras reuniones alrededor de una hoguera, hacer algo que quede registrado como nuestro aporte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que veamos escrito de lo nuestro nos hará defenderlo
porque está expresando nuestra participación. Estos tiempos son de participación, no de mirar y no solamente buscar representación. Ahí está la clave. La cuestión de la Constitución es un proceso comunicativo, bidireccional, inescapable. Y las marchas lo están demostrando. No solamente las marchas, los plantones también. Gracias. Ok, algunas últimas palabras de Brisa. Bueno, solo agradecerles. Bueno, estamos viendo que los tiempos quedan cortos, ¿no? Invitarles a una nueva reunión para de acá unos 15 días. Sería con una temática de, como nos decía el compañero, me parece, no me acuerdo ahorita el nombre, para que podamos señalar objetivos, cómo trabajamos en el curso de estos meses en forma conjunta, que es lo fundamental, ¿no? O sea, creo que las reuniones académicas por sí solas no nos van a dar el fruto que esperamos. Entonces, ver qué cosa podemos hacer de tal manera que, como decía Mario, podamos llegar a un estado en que todos participemos en la formulación de la Constitución. Yo realmente he quedado sorprendida por el hecho de que las poblaciones originarias, desde todos los rincones, las que se han levantado, están planteando un cambio de constitución, están planteando su representación en los poderes del Estado. Eso es bastante importante. Entonces, creo que tenemos que trabajar una plataforma primero que nos dé los objetivos, qué sé yo, de acá a 6 meses, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Si hacemos conferencias, ¿cómo las hacemos? Yo he pensado muchas veces en hacer, por ejemplo, jornadas presenciales sobre temáticas como hacen los de la filosofía, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo deben representarse las poblaciones originarias en el Estado. Y respondiendo a Mario Enrique, a José Luis, ¿no? José Luis preguntaba qué es el Estado. Lógicamente, el Estado vamos a definir como la nación, el territorio y la población, ¿no? Entonces, yo diría que actualmente no existe una nación peruana, ¿no? Definitivamente no existe. No se ha formado, está por crearse, por formarse, y esa nación peruana debe ser pluricultural. Y nosotros debemos regresar a casa y reflexionar a ver cómo trabajamos las futuras reuniones. No para lucirnos, porque eso ya no está, por lo menos en nuestra perspectiva, sino para ver cómo colaboramos, cómo construimos, cómo recogemos estas vivencias para transformarlas, digamos, en una plataforma de cambio definitiva, ¿no? Nosotros del colectivo Nueva República hemos propuesto un proyecto constitucional, pues no lo hemos propuesto con el propósito de que nos aprueben, más bien con el propósito de que esto cree debate, que esto genere debate. Sé que nos hemos adelantado a algunas cosas. Por ejemplo, hace tiempo yo estoy planteando que debe trabajarse el Perú como un país pluricultural. Entonces, trabajemos sobre esas bases y veremos que vamos a lograr confluir en una temática que nos lleve a una plataforma unitaria en desarrollo del país. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos próximamente. Bueno, saludos, estimados amigos. Nos vemos la próxima reunión. Y con el clásico, nos despedimos con el clásico Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a ver. Bye, bye. Bye, bye.